Bienvenidos y bienvenidas a su programa Contigo Mujer, una iniciativa de la TV Legislativa de la Asamblea Nacional para dar a conocer los deberes y derechos de las mujeres en nuestra sociedad. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través del canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También nos pueden seguir por nuestro sitio web en vivo.asambleanacional.gov.es. Hoy en Contigo Mujer hablaremos sobre la importancia de una buena nutrición durante el embarazo. Contaremos con la presencia de la doctora Nora Falconi, nutricionista, con quien despejaremos varias inquietudes sobre este importante tema. Aquí iniciamos. El embarazo y la lactancia son dos de los periodos de mayor demanda nutricional en la vida de una mujer, ya que tienen que cubrir las necesidades de nutrientes de la madre, del feto en crecimiento y del niño en sus primeros meses de vida, garantizando así la salud de ambos. En el siguiente reportaje que hemos preparado para ustedes, conoceremos más sobre este interesante tema. Una dieta equilibrada tiene múltiples beneficios para la mujer gestante, pues influyen en la correcta formación del bebé. El éxito del embarazo y del parto está muy relacionado con los cuidados y la alimentación que tenga la madre. Por ello, le invitamos a tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Mantener una alimentación variada y equilibrada proveerá la energía y nutrientes necesarios para la salud materna y el desarrollo y crecimiento del bebé. Consume diariamente verduras de hoja verde. Son fuentes de ácido fólico esencial para el desarrollo de la médula espinal del bebé. Incluye con regularidad carne, pollo y pescado. Estos alimentos, además de ser una fuente de proteínas, también aportan hierro. La leche, los quesos y el yogur te ayudarán a obtener el calcio que necesitas para mantener tus propios huesos fuertes y ayudar a construir los del bebé. El salmón y el atún son ricos en ácidos grasos, omega 3, necesarios para el desarrollo del cerebro del bebé. Se recomienda ingerir un mínimo de 8 vasos a 2 litros de agua al día. Para evitar el estreñimiento, es importante incluir en la dieta alimentos ricos en fibra como frutas, verduras, leguminosas. Las necesidades nutricionales específicas del embarazo son un factor clave a la hora de proporcionar al bebé una integridad corporal y unas defensas fuertes que le servirán para el resto de su vida. Es decir, la forma que tenemos de alimentarnos durante el embarazo ayudará al bebé a adquirir todos los nutrientes y vitaminas que necesita para crecer y desarrollarse. Hay que tener en cuenta que no es la cuestión de comer por 2 personas, sino al contrario, saber qué ingerir, vitaminas y nutrientes que esto van a permitir el desarrollo adecuado del niño. Es momento de nuestra primera pausa promocional, pero al volver contaremos con la presencia de la doctora Nora Falconi, nutricionista, con quien podremos despejar varias inquietudes en relación a este interesante tema. Ya regresamos. Tienes derecho a saber. En la Constitución del Ecuador, en el artículo 43, el Estado garantizará a las mujeres embarazadas en periodo de lactancia los derechos a no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral, la gratuidad de los servicios de salud materna, la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto, disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. En esta mañana nos acompaña la doctora Nora Falconi, nutricionista. Doctora, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este programa Contigo Mujer. De seguro muchas amigas televidentes están muy pendientes de este tema, sobre todo en relación a la alimentación. ¿Qué significa una alimentación saludable durante el embarazo? Buenos días, un gusto estar aquí con todos ustedes. Recordemos que en el embarazo hay muchos cambios fisiológicos, bioquímicos y hormonales.
Por esto es muy importante la cantidad y la calidad de alimentación que vamos a ingerir, inclusive la cantidad de líquidos también. Recordemos que estamos formando un nuevo ser y él necesita todos los nutrientes, vitaminas, calorías, proteínas, minerales para su adecuado crecimiento y desarrollo. Y también para que su mamacita no pierda los nutrientes de reservas en este cuerpo. También debemos recordar que estamos formando la placenta, por ejemplo, se nos forma el líquido amniótico, entonces el metabolismo basal, digamos, las necesidades nutrientes que necesita, pues son mucho mayores y hay que consumir una adecuada cantidad de calorías, proteínas, grasas, vitaminas y minerales y líquidos. Doctora, ¿cómo debería ser la dieta adecuada durante la etapa del embarazo? Si bien es cierto, muchas mujercitas que están ya en esta etapa de gestación simplemente buscan ingerir de acuerdo a sus antojos, pero no se ponen a pensar directamente qué cantidad de nutrientes o qué cantidad de vitaminas estamos ingiriendo que permita el desarrollo de nuestros niños. Principalmente hay que tomar en cuenta un mineral importantísimo y que muchas mamás dejan de consumirlo, como son los lácteos. El calcio es muy importante de esta fuente de alimentos, el consumir por lo menos unas 4 porciones para asegurarnos que la mamá no pierda los nutrientes de este mineral y acordémonos que el niño forma toda su musculatura y forma todo, ¿no? Hay que consumir también una adecuada cantidad de frutas y verduras. De ahí venimos las vitaminas y minerales. Entonces, y un gran aporte de fibra también, porque recordémonos que en el embarazo a veces nos dan como estreñimiento, acidez o gases. Entonces nos ayudamos mucho con una muy buena ingesta de este tipo de nutrientes. Hablamos de alrededor de 3 porciones de verdura y unas 4 porciones de frutas. Muy importante también la energía necesaria que el cuerpo necesita para fortalecer y producir toda esta energía del crecimiento del bebé, los panes y cereales, que son una alimentación complementaria y muy buena, llamamos el combustible básico para nuestro cuerpo. Alrededor de este grupo de alimentos deberíamos consumir como unas 6 a 7 porciones. No nos olvidemos de las proteínas, es muy importante, derivados de las carnes, por ejemplo, y los quesos, los huevos también. Entonces, estamos formando un nuevo ser y las proteínas nos ayudan para el crecimiento y desarrollo de nuevos tejidos. Entonces, muy importante consumir alrededor de un promedio de 3 porciones entre carnes variadas, queso o la cantidad de huevos. Doctora, no sería lo importante la cantidad de alimentos que se ingiera, sino la calidad de porciones que nosotros vamos a ingerir durante todo el día. Se habla de 5 comidas diarias. 5 comidas diarias es muy importante, tomando en cuenta el desayuno, un refrigerio a media mañana, otro a la media tarde, también el almuerzo y la comida de la noche. Hay que recordar que siempre hay que consumir la cena 2 horas antes de que nos vayamos a descansar. Aparte de los alimentos, la fracción de la comida es muy importante tomar los líquidos que deberíamos acompañar en nuestra alimentación día. ¿Qué ocurriría en el caso? Bueno, se ha presentado, y no sé, doctora, usted nos puede ampliar más de este tema. Se habla de que muchas mujeres que están embarazadas no pueden ingerir ciertos alimentos porque les causa cierto malestar o simplemente no les gusta. Pero ¿cómo podremos suplir esa vitamina que tiene precisamente en este caso, digamos, las carnes blancas o las carnes rojas? Principalmente sí se recomienda consumir las carnes rojas, un promedio de unas 2 porciones a la semana. Acordémonos que la carne roja es una muy buena fuente de hierro y en el embarazo este mineral puede estar un poco escaso. Entonces, aparte de la suplementación que le dé el médico especialista, es muy importante combinar con este tipo de alimentos. Entonces, encontramos también en los vegetales de hoja verde este mineral importante, pero para que este se absorba es muy básico que le agreguemos jugo de limón, por ejemplo, en las ensaladas de hoja verde. Esa vitamina C va a hacer que se absorba mejor a nivel intestinal. Otra parte importante en el embarazo, sí evitamos el consumo excesivo de la cafeína. Es muy importante. Se habla de dulces, incluso de colorantes que son parte ya de la dieta de muchas ciudadanas por el tema del tiempo, que no se tiene tiempo de irse a cierto sitio donde le preparan los alimentos,
pero vemos a la comida rápida como una principal opción. Sí. Recordemos que ese tipo de comida tiene mayor cantidad de grasa y sal, entonces hay que cuidar mucho en el embarazo. La presión arterial es muy importante, entonces limitar el consumo, no exceso, de vez en cuando es importante, ¿no? Y tratar de suplir esos alimentos que no son tan nutritivos por más fruta, más verdura, una galleta integral, por ejemplo, algo de cereal. Entonces, consumir los alimentos más naturales posible, no tan elaborados, ni fritos, ni enlatados. Entonces, hay que cuidar un poquito ese tema. Entonces, de vez en cuando no estaría mal. Pero como colación podríamos sustituir, a veces nos da ganas de picar un poquito de papitas, que es de tipo de comida rápida, los antojos. Entonces, suplir por algo más nutritivo, un yogur con galletas, por ejemplo, o un buen sándwich de queso, algo de verdura, que sería importante para la madre. Doctora, leía yo en un reportaje que en los últimos 6 meses, durante esta etapa de gestación, la mujer embarazada debe mantener cierto número de calorías específicos, porque esto estaríamos evitando que el niño nazca con cierta desnutrición o a su vez con obesidad. Hablamos de los polos totalmente opuestos, que esto podríamos como madres evitarlo. Es así. Mucho depende del peso que haya tenido la madre al embarazarse. Si estuvo con bajo peso, pues necesita consumir una adecuada cantidad de calorías para alcanzar un peso adecuado. Si estuvo en normopeso o inclusive en sobrepeso. Lo que se recomienda es la ganancia de peso tiene que ser gradual y equitativa. Alrededor de unas 300 calorías se consume adicionales en general al inicio del embarazo. Hay que ir controlando mucho el peso también para evitar el exceso de peso al final del parto, porque puede ser muy complicado. Y recordémonos que el peso definitivamente no es solo de la madre, sino también la sangre, el bebé, la placenta, los senos que también se preparan para la lactancia tienen un peso. Y solamente la grasa almacenada que tiene la madre para cubrir sus reservas aproximadamente pesan 3 libras. Entonces, muy importante controlar el peso durante todo el periodo del embarazo. Doctora, tras cámaras igual conversábamos sobre este interesante tema y mencionábamos que en muchos de los casos hay mujeres embarazadas que tienen cierto gusto por alimentos, ni por alimentos, sino por productos que están cerca de nuestra casa. Por ejemplo, se escuchaba de una mujer que quería comer un pedazo de ladrillo o un poco de tierra, que son cosas que se ha escuchado, pero eso sería en base a la falta de nutrientes, tal vez de hierro o de algún tipo de vitamina, o simplemente por el gusto y el antojo. Por el gusto y el antojo, porque no hay una evidencia científica que nos digan estudios aquí o en el extranjero que nos indiquen que eso hay una base científica para contrarrestar. Sí es cierto que nos dan ciertos antojitos y todo de más cosas extrañas, pero no hay una evidencia científica. ¿Cómo podríamos nosotros crear este tipo de hábitos? Se habla de que puede haber el caso de que muchas mujeres no consuman las 5 porciones diarias. ¿Cómo se podría mejorar esta situación? Es una práctica, ¿no? Es decir, ser constantes. Dicen que la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Entonces, complementar. Si yo por el tiempo no me gusta mucho consumir un vaso de leche, aparte de la fruta, un sándwich, una proteína como un queso, por ejemplo, lo que podría hacer es juntar 2 tipos de alimentos en una sola preparación. Puedo hacer, por ejemplo, tomar un yogur con fruta o una leche con fruta, hacerlo en un batido, por ejemplo, el quesito en el pan, o hacerlo en sopas o en ensaladas, para decir, concentrar las calorías y así recibir la cantidad de nutrientes que la madre necesita. Doctora, es momento de una pausa y regresamos con más aquí en su programa Contigo Mujer. Como ustedes pudieron escuchar, es necesario crear hábitos alimenticios, porque no solo pensemos en nosotros como vitaminas y nutrientes que podemos ingerir, sino también que cada uno de esos alimentos va para nuestros niños y así evitaríamos enfermedades futuras. Ya regresamos. Tienes derecho a saber. En la Constitución del Ecuador, en el artículo 43, el Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los derechos a no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral, la gratuidad de los servicios de salud materna, la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto,
disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia. Porque tus derechos deben ser respetados. Ya regresamos. Doctora, ya hemos hablado de los alimentos que podemos ingerir. ¿Cuáles serían, en cambio, los alimentos o bebidas que no podríamos ingerir durante la etapa del embarazo? Principalmente todo lo que contenga alcohol, ¿no? Vinos, esa fuente es muy importante evitarlo. También el exceso de café o té por la cafeína, que puede producir, en ciertos casos se ha dicho, mayor movimiento igual fetal. Entonces se recomienda sí tomar una taza de café en el día, puede ser. Otra cosa es muy importante, si la mamita ha tenido alergias alimenticias, también tratar de evitar esos alimentos que hayan provocado alergias alimenticias. Y alimentos que no toleren mucho. Hay alimentos que pueden dar mayor cantidad de flatulencias, gases, o se nos hincha el estómago. Principalmente en la segunda parte del embarazo es lo que tratamos de evitar por la posición elevada del útero, entonces nos da mayor cantidad de acidez, flatulencias. Entonces tratamos de evitar también muchos fritos, mucha comida muy sazonada, muy fuerte, muy grasosa. ¿Eso podría traer problemas a futuro en nuestros niños? Una que podríamos igual mantener, si mantenemos este consumo de alimentos, pues habría que revisar cómo está su mamita en el manejo de colesterol, triglicéridos, este tipo de cosas, ¿no? Y también por la tolerancia que podría ingerir un poquito al consumir estos alimentos, podría producir en la mamá. Se habla también de la alimentación. ¿Qué tan importante sería ser parte de la actividad física también diaria? Importantísimo. Recordemos que la actividad física nos ayuda a estar bien, nos ayuda a nuestra musculatura, para todos los nutrientes que consumimos, principalmente el calcio, pues vaya al fortalecimiento de nuestra masa muscular, y además que nos ayuda a quemar calorías. Entonces, la mejor forma de quemar las calorías y quemar la glucosa y la grasa es a través del calor. ¿Qué mejor calor que la actividad física? Y se recomienda un promedio de 150 minutos a la semana que deberíamos caminar, es decir, caminar una media hora diaria estaría importante. Y también existe preocupación de muchas mujeres embarazadas del tema de subir demasiado de peso o mantenerse siempre delgadas. Es algo complicado también. Sí, hoy en día se da esa preocupación en las mamitas, y lo muy importante que hay que recalcar ahí es en tener el buen hábito de alimentación. A veces saltan comidas las mamás, comen menos de lo que necesitan, y acordémonos que deben consumir lo suficiente para que tengan reservas de nutrientes y su niño tenga un buen peso al nacer. Entonces nos preocupamos a veces de comer algo más rápido y sustituir esas cositas que aparte por la cantidad de grasa y azúcares le llenan más, le dan más sensación de llenura, saciedad, o los fritos, pero sin pensar un poco en la verdadera nutrición. Entonces variar un poquito, tener en cuenta una colación un poquito más nutritiva, y esos alimentitos dejarlos como para un fin de semana, muy de vez en cuando, no hacerlo en el día a día. Usted mencionaba que en muchos de los casos hay mujeres que evitan alimentarse, digamos, la comida de las 10 de la mañana. ¿Qué vitaminas no podrían faltar durante los 9 meses, doctora? Principalmente el calcio y el hierro, ¿no? ¿Qué encontramos en qué productos? El calcio encontramos en los productos lácteos principalmente, ¿no? Y las necesidades en el embarazo son alrededor de 1000, en el embarazo y en la lactancia 1200 de este mineral. Entonces, con unas 4 porciones del grupo de leche que tomemos en el día, estamos más que cubiertas, ¿no? Aparte, si sus requerimientos son menores, pues el médico le recomendará, le suplementará. Pero principalmente encontramos en la leche. Hay mamitas que son intolerantes a la lactosa de la leche, pueden tomar leche de soya o leche deslactosada, o el yogur.
El yogur se tolera mejor, también es una muy buena fuente. El queso. Aparte, si definitivamente no tienen ese mayor consumo, encontramos en otros tipos de alimentos como en el chocho, por ejemplo, las nueces almendras también es una muy buena fuente de este mineral. Entonces, complementar un poco la alimentación. Hay que mirar el color, eso es muy importante. ¿Por qué, doctora? Porque en el color, en el plato, tenemos todos los grupos de alimentos. Entonces, si usted pone verduras de los 4 colores, el rojo, amarillo, verde, color naranja, por ejemplo, entonces le está indicando que es variada su alimentación. Y si mantiene frutas también de varios colores, es muy importante. Dicen que el gusto entra por los ojos también, doctora. Así es. Entonces, lo que se les recomienda también es en el fraccionar la alimentación, utilizar platos pequeños, para que así poner las porciones de varios grupos de alimentos, por ejemplo, una buena ensalada, la porción de carbohidrato, que puede ser o papas o arroz. No mezclar los dos porque es mucha concentración de carbohidrato, y la proteína. Entonces, vamos a ver una muy buena fuente y comeremos lo que necesitamos. Entonces, es importante también ir periódicamente donde el especialista para que controle el peso y vea si lo que estamos o cómo tenemos nuestra alimentación está siendo productivo para nosotros y para nuestros bebés. Sí, es muy importante. Primero que nada, igual con su ginecólogo y también con su especialista que le puede ayudar en cuanto al manejo de la nutrición. Hay casos que ya se han dado en problemas de mala alimentación en el embarazo, ya se están desarrollando ciertos problemas como la presión arterial, problemas de colesterol, triglicéridos elevados, y también la diabetes gestacional o esta intolerancia a la glucosa que se puede dar. Entonces va muy relacionado en cuanto al control igual médico y a los hábitos de alimentación y ejercicio que hayan tenido la madre. Luego de esta etapa del embarazo, ¿sería necesario continuar con este tipo de dieta alimenticia? Sí, durante la lactancia. Acordémonos que en la lactancia materna nuestro cuerpo ya se prepara para la producción de leche. Entonces hay que tener una cantidad exactamente adecuada, igual que en el embarazo, en la lactancia, en cuanto a nutrientes. Entonces, los lácteos, la fruta, la verdura, los carbohidratos, las proteínas, la buena grasa, no en frituras, y el consumo de líquidos. Va a ayudar muchísimo. ¿Para qué? Para que el riñoncito de la mamá se desarrolle bien, filtre todos los desperdicios metabólicos, y también para que el líquido ayuda para que haya mayor oxigenación a nivel de nuestra sangre, ¿no? Entonces, ayuda a la producción de leche también los líquidos. Básicamente hemos hablado de la nutrición, de la actividad física, incluso también dependería del estado emocional que debe mantener la mujer durante la etapa del embarazo, que no afecte a nuestros bebés. Es así porque acordémonos que es una producción hormonal increíble. Entonces, en nuestras producciones hormonales también influye en nuestro sistema igual de las emociones y todo. Entonces, hay que recordar que no estamos enfermas, sino más bien que es una alimentación igual adecuada y de mucho cariño y cuidado también para la mamá y el bebé. Doctora, finalmente, sus recomendaciones a nuestras queridas amas de casa y amigas televidentes que están muy pendientes de este programa Contigo Mujer. No se olviden de alimentarnos bien, alrededor de 5 comidas en el día, una cantidad adecuada de nutrientes, más los líquidos y la actividad física. Agradecemos la presencia de la doctora Nora Falconi, nutricionista, con quien hemos podido despejar varias inquietudes y dudas que muchas de las amigas televidentes mantienen. Como ustedes pudieron escuchar al especialista, es necesario 5 porciones diarias: el desayuno, una colación a partir de las 10 de la mañana, el almuerzo, algún tipo de comida en la tarde y en la noche, 2 horas antes de acostarse. También la actividad física, 150 minutos a la semana, que es necesario mantenernos activos. Como ella mencionaba, no estamos enfermos, sino al contrario, tenemos doble responsabilidad porque estamos en etapa del embarazo, y acudir permanentemente al especialista para poder controlar nuestro peso. Queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado un programa más en este su espacio Contigo Mujer. Observaciones, propuestas o algún tema que ustedes quisieran que se trate en este programa, lo pueden hacer en contigomujertvl@gmail.com. Un buen día.